gracias. El Ateneo os agradece vuestra asistencia y hoy vamos a tratar un tema que el que más y el que menos lo ha oído nombrar, sabe algo de él, pero en realidad no sabemos demasiado. Es más, yo no sé casi nada y espero que los demás aprendamos todos porque, en fin, nos acompañan hoy este par de compañeros. Allí a mi izquierda al fondo tenemos a Iñaki Olivardi, economista de formación, que ha trabajado como sindicalista y asesor de cuestiones laborales y es promotor y miembro de Orain Renta Básica y Renta Básica Incondicional en el Estado español, que hay que decir que si no me pega. Dice, luego, en la actualidad sigue con su activismo social y bueno, pues así está dando al asunto. Luego aquí al lado mío tenemos a este ejemplar tudelano, que más de uno lo conoceréis, incluso yo lo conozco porque estudié con él en la ETI, y entonces cuando terminó sus estudios y sus servicios militares y todas esas cosas, pues se fue a Vitoria-Gasteiz a trabajar en el metal. Ahí se metió de narices en el asunto sindical, como es afición suya, y después cuando dejó de trabajar, continuó una temporada como liberago, si no me equivoco, y ahora pues sigue manteniendo sus preocupaciones y entre ellas, una de ellas, la que nos va a ocupar hoy, el asunto de la renta básica incondicional. Y cuando empecemos y presente aquí el amigo el tema, se proyectará un vídeo de 5 minutos que servirá para centrar el tema y exponerlo y evitar tener que hablar más de lo debido, porque ya se dará por explicado aquí en el vídeo. Entonces, cuando quiera usted, don Ignacio, o don Iñaki, el que empiece, que no... Sí, empezaré yo. Hola. Bueno, bien, familiares, amigos, amigas, pues hay un foro. Algunos se han escapado de vacaciones por ahí. El Rafael me dijo, qué pena, porque a mí este tema me encantaría no hablar y discutir, reñir, hay que ir a reñir con este tema, porque hemos hablado muchas veces en almuerzos, en cenas, y no estoy de acuerdo. Esto ya sabéis, los que conocéis a Rafa, su forma de hablar pues está por ahí y no disfrutamos de su presencia. Bueno, vamos a repartirnos un poco la charla entre Iñaki y yo. El tema de la renta básica es un tema muy poliédrico. Tiene tantas miradas como cada persona quiera mirar. Podemos mirarlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista feminista, desde el punto de vista de la pobreza, en fin, no podemos abordar en una charla que nosotros nos queremos ajustar a una horita y 5 minutos para poder tener feedback, un poco de poder hablar. Nos vamos a centrar solo en dos aspectos, dos miradas a la renta básica. Una la va a desarrollar Iñaki, va a ser un poco más numérica, con más datos y tal, y yo voy a desarrollar otra mirada de la renta básica, quizás un poco más conceptual o más filosófica, pero creo que las dos son interesantes. No vamos a tratar, más que igual muy tangencialmente, pues aspectos de viabilidad económica o renta básica y feminismo, si a las mujeres les viene bien, les viene mal una renta básica o qué. Son campos que se ha escrito mucho y que se ha desarrollado mucho. Es cierto que esta idea, la idea de la renta básica incondicional, primero tiene un tema conceptual de que no es muy conocida como tal, se confunde con facilidad, luego ya lo veréis y lo explicaremos, con las rentas condicionadas, las RGI en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y el nombre que tenga, que no me lo sé, se lo sabe mal, y en otros territorios hay otro tipo, ahora el más conocido es el ingreso mínimo vital. Rentas condicionadas, mucha gente confunde con la renta básica incondicional. Intentaremos un poco aclarar esa diferencia entre una idea y las otras. Y bueno, lo que queremos luego es que haya un poco de participación, y nuestra pretensión siempre en todos los sitios donde vamos a dar una charla es que esta es una idea que es una idea política que hay que desarrollar, que hay que meterla en el calendario
de las organizaciones políticas, que hoy no está, o no está en todas, o en la gran mayoría no está, en alguna comunidad autónoma del País Vasco elecciones. Hay dos formaciones políticas que lo han introducido en su programa electoral, Podemos y Sumar, ¿no? Me parece, pero nadie más lo mete en su programa electoral. Pues bueno, nosotros hemos constituido una asociación que pretende hacer acción política para que este tema entre en la agenda política, en la agenda de los partidos, y bueno, pues nuestra pretensión, lo mismo que hay ya colectivos en muchas partes del Estado, pues en Navarra, que sepamos nosotros, no hay una agrupación, algún tipo de agrupación para trabajar esta idea, y bueno, nosotros, en la medida de lo que sea posible, pues nos gustaría que esto fuese adquiriendo más fuerza. Y entonces, sin más, la forma que vamos a estructurar la charla, vamos a poner este vídeo que ha dicho Jorge, luego hablará Iñaki, abundando un poco en las ideas más generales de la renta básica incondicional, luego hablaré yo sobre la parte de trabajo, empleo, qué es cada una de esas cosas, y terminará Iñaki explicando el tema de las rentas condicionadas y la renta básica incondicional, ¿vale? Entonces, sin más... Voy a poner el vídeo, voy a advertir que como es de YouTube, si sale un anuncio de Pepsi Cola adelante, no es culpa mía, por si acaso. Entonces yo le doy y a ver, si sale un anuncio nos aguanta. La humanidad está a un paso de experimentar otra transformación histórica debido al desarrollo tecnológico. Empresas como WhatsApp mueven decenas de millones de dólares con solo 54 empleados. Son muchas las voces expertas que advierten sobre la futura escasez de empleo y que estiman que en 20 años el 40% de los puestos de trabajo habrán sido sustituidos por máquinas. El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas. Y además, un empleo tampoco es garantía de una vida digna o de una existencia libre. La política económica reciente, reformas laborales incluidas, supone un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y provoca cada vez más y más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número de trabajadores pobres crece sin parar. Los efectos de estas reformas no son solo económicos. Según la OMS, en 2020, los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera causa de enfermedad en el llamado mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados nos ha llevado a unos niveles de desigualdad social nunca antes alcanzados. Esta es la actual distribución de la riqueza en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto junto. Este modelo económico y político es insostenible. Necesitamos otro camino. Y una renta básica. La renta básica es un ingreso de cantidad al menos igual al umbral de la pobreza, pagado por el Estado de forma incondicional a toda la población. La incondicionalidad conlleva muchas ventajas. Se ahorran costes administrativos. Actualmente un porcentaje altísimo de los impuestos destinados a ayudas monetarias se utiliza para que la burocracia decida quién merece recibirlas. Evita que las personas que estén percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza, ya que podrían buscar otros trabajos para aumentar sus ingresos sin miedo a perder la ayuda por ello. Libera a las personas que perciben las ayudas de la estigmatización social. Y sobre todo, la garantía incondicional de unos recursos mínimos supone una base para que las personas tengamos más libertad y menos miedo para decidir cómo queremos que sean nuestras vidas. Para ello, necesitamos tener recursos el día 1 de cada mes, no limitarnos a ser asistidos si caemos y podemos demostrar ante un burócrata que necesitamos ayuda. Libertad, en resumidas cuentas. Pensemos en el mundo del trabajo. Para tener el verdadero derecho a trabajar con dignidad, hace falta poder elegir. Los contratos de trabajo no se firman en igualdad de condiciones cuando a una de las partes, necesitada de recursos, no le queda otra que aceptar ese contrato. En cambio, la renta básica nos capacita para elegir empleos más dignos que se adapten mejor a lo que somos. También nos abre oportunidades para tirar adelante nuestros propios proyectos.
Por otro lado, las personas que trabajen en sus casas sin recibir ningún dinero por ello, tendrán la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas. Y las personas dependientes que requieren asistencia tendrán recursos para pensar su vida con libertad. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo. Diferentes encuestas y experimentos internacionales indican que con una renta básica la gente no dejaría de trabajar. En Europa, solo el 4% de las personas dice que lo haría. La tendencia mayoritaria en los humanos es la de tratar de sentirnos útiles. La renta básica es una palanca de activación de aquellos trabajos, remunerados o no, que verdaderamente nos realizan, en los que además podemos ser mejores y más eficientes. En cualquier caso, recordemos que no hay empleo para todo el mundo. Mediante impuestos. El sistema fiscal es el mecanismo fundamental que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa. Una renta básica así financiada produce una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Sí, los ricos como ciudadanos también cobran la renta básica, pero para que pueda ser financiada pagan más de lo que reciben. Venimos de un mundo en el que se suponía que el empleo garantizaba los ingresos. Este mundo ha quedado hecho añicos. Los pequeños retoques ya no son suficientes. Que no nos retenga el miedo. Urge repartir la riqueza de un modo que nos haga a todos y a todas algo más libres. La renta básica puede ser la oportunidad para que de una vez por todas agarremos el timón de nuestras vidas. Os voy a comentar ahora, he estado pensando que normalmente solemos hacer una explicación de las características que tiene una renta básica incondicional de una forma, podemos decir, abstracta. Pero la ventaja que tenemos desde que hicimos la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular por una renta básica en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se votó el 5 de mayo del año 2022, votaron a favor de que pasara el trámite parlamentario y se convirtiera, por lo tanto, en un proyecto de ley que ya lo debatiera como tal el Parlamento. Eso no salió, tuvo el voto a favor de Podemos y de EH Bildu y el voto en contra del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista, del PP y de Vox. Esto significa que se quedó ahí, no ha ido adelante, pero bueno, conseguimos por lo menos que se hiciera una campaña durante 4 meses para recoger más de 10.000 firmas, que es lo que manda la ley de la ILP en la comunidad autónoma. Recogimos 22.700 firmas y eso nos dio lugar, porque las firmas la mayoría se recogían en la calle, a establecer un tipo de discusión, enterarnos cómo ve la gente este tema y bueno, nos ayudó mucho, ¿no? Y desde ahí hemos constituido la asociación Orain Renta Básica Incondicional y lo que os voy a comentar ahora es exactamente el articulado, que es muy poquito, son 5 artículos que componían nuestra ley y es, podemos decir, la concreción del modelo de renta básica incondicional llevado a un texto legal, para entendernos. Esto además pasó un trámite parlamentario que en otras ocasiones ha sido más complicado, que es el trámite de juridicidad, que es que los letrados del Parlamento le tienen que dar el visto bueno a que esto es jurídicamente posible. Lo que pasa es que políticamente quienes votaron en contra no lo consideraban. Entonces, en primer lugar,
el artículo 1 es el ámbito. El ámbito es la comunidad autónoma de Euskadi. El ámbito lo teníamos que centrar ahí, o podíamos haberlo hecho en el conjunto del Estado, se puede hacer en la Unión Europea, en todos esos sitios, se puede hacer en Nafarroa, en todos esos sitios hay leyes iguales que son para hacer este tipo de proyectos en los que la ciudadanía se convierte, podemos decir, en parlamento, ¿no? Y motiva que se lleve adelante una ley y luego pues, la ley puede pasar o no puede pasar, pero exige la recogida de firmas en todos los casos. El artículo segundo es concepto, principios y naturaleza. Fijaros, decimos así: la renta básica incondicional es un derecho, importantísimo, es un derecho en favor de toda persona residente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que consiste en una prestación mensual monetaria, una cantidad de dinero. Luego diré la cantidad en el artículo 5, que le permita la satisfacción de sus necesidades básicas a esa persona, sin que ella tenga como exigencia una contraprestación de ningún tipo e independientemente de su participación en el mercado de trabajo, siendo compatible con cualquier salario o prestación contributiva. Cuando después de que Ignacio os cuente su parte, yo vuelva a intervenir explicando la diferencia con la renta garantizada que tenéis en la Comunidad de Navarra o la renta de garantía que tenemos en renta de garantía de ingresos, RGI, que tenemos en Euskadi, veréis la enorme cantidad de requisitos que hay. Aquí no hay ningún requisito, no hay ningún requisito, porque tú puedes trabajar o no trabajar, por eso cobrarás, tú puedes vivir con quien quieras, tú puedes venir de donde sea y, como ahora diré, solo se necesita que estés 3 meses para que no seas transeúnte, etc. ¿Cuáles son los principios? 3 principios. Uno es el carácter universal de la prestación económica. Va para todos, exactamente igual que la señora Botín, que es la dueña del Banco Santander, tiene la posibilidad de ir a una escuela pública, a una universidad pública, a la sanidad pública, y es un derecho subjetivo, como el que tengo yo. Aquí pasa exactamente igual. La renta básica incondicional se daría a todo el mundo, independiente del dinero que tenga, etc. Luego tendrá que cotizar, porque ese dinero se añadirá a su enorme renta y a su salario, y entonces pagará más. Es de carácter individual. En una familia cobra renta de garantía toda la gente de la familia, cada una de las personas. Ya diremos cuánto. Tercero, el carácter no tiene ninguna condición con los ingresos económicos, ya he dicho, con las rentas que se tengan, con el patrimonio, si tú tienes tierras, como si no tienes tierras, etc., con la cantidad de personas que compongan la familia. Todo esto es independiente y por lo tanto no constituye ningún requisito. Y la renta básica es irrenunciable, es para todos y no puede renunciar a ella, es inalienable, no se puede vender, etc. Es imprescriptible, no hay 4 años y si en los 4 años no has decidido un año pedir la renta de garantía, no, se da a todo el mundo y además se dará desde que se establezca legalmente. Y es inembargable, quiere decir que si alguien tiene una deuda, nunca le podrán pillar la renta básica incondicional, como ahora sí te pueden pillar parte del salario para pagar la deuda. El artículo 3 dice que los fines son los 4 siguientes. Claro, cuando hacemos un modelo de renta básica de este tipo, tenemos, lo llamamos
una intención normativa, que quiere decir una intención ética. Es decir, lo primero, cuando alguien lucha por algo que no existe, para que luche de verdad le tiene que parecer bueno. Es decir, nadie que esté en su sano juicio lucha por algo que es malo, que no existe, pero que va a hacer la vida peor para él, para otros, no. Pensamos que una renta básica pasa, podemos decir, la prueba de la bondad ética, es una cosa buena. Y los 4 elementos que tiene, como podemos decir, elementos positivos, son: primero, que incrementaría el grado de autonomía y de libertad real de la ciudadanía, lo dice en el vídeo, empoderándola en las elecciones laborales, es decir, alguien con renta básica de 900 euros pensaría en el tipo de trabajo que le interesa hacer, no cogería cualquier cosa, en la formación, en los proyectos de vida, estimularía actitudes participativas y solidarias. Ahora hay gente que estaría dispuesta a hacer más trabajo de solidaridad, pero lo tiene que hacer para traer el pan a casa. Eso ayudaría y también mejoraría el carácter colaborativo de la sociedad. Las sociedades, eso se sabe, las sociedades del norte de Europa, etcétera, que tienen mayor igualdad son sociedades más colaborativas. Segundo, acabaría con las situaciones de pobreza y las condiciones que propician su ciclo de reproducción, dando plena efectividad al derecho humano a unas condiciones de existencia dignas. El primer derecho que tiene la gente es el derecho a vivir. Pero claro, siempre se dice el derecho a vivir es que nadie te mate. No, no, eso también, por supuesto. Pero el derecho a vivir es el derecho a contar con las condiciones económicas que te permiten tener una vida digna. Y claro, eso ni el trabajo te lo da como tal, ni te lo da, por supuesto, el no tener trabajo. Tercero, superar y sustituir el sistema de rentas mínimas garantizadas y condicionadas que hoy está vigente. Es decir, cuando queremos que se implante un modelo de renta básica incondicional, es para acabar con ese otro modelo que tenemos. Es como si uno tuviera una sanidad, imaginaros, que es una sanidad de pago y lucha por una sanidad universal para todos. Dice, queremos que eso ya no tenga sentido, porque la gente debería de ir a la sanidad pública suficiente. Y cuarto, permitir un reparto más justo de la riqueza, porque contribuiría a una mayor cohesión social y de la calidad de la democracia. El requisito de la residencia. Este es un requisito que tuvimos que meter también por razones jurídicas, ¿no? Para tener derecho a la renta básica hay que demostrar 3 meses de residencia efectiva. Esto aparece en las propias leyes de inmigración, etc. Se considera que una persona quiere residir en un punto determinado del Estado o lo que sea, cuando lleva más de 3 meses. Si no, es un transeúnte. Y durante el tiempo en que estés en la comunidad autónoma del País Vasco, tienes que cobrar la renta de garantía, pero si tú te vas a otro sitio, aunque estés empadronado, no puedes pedirla. Tienes que estar viviendo aquí porque la renta aquí. El último punto, importe. La financiación es responsabilidad del gobierno vasco, pero lo que hay que pagar de renta de garantía por parte del gobierno vasco sería las siguientes cantidades. Para mayores de 18 años, 900 euros. Daros cuenta que lo hicimos en el año 2022 y tomamos lo que se llama umbral de pobreza, que es el 60% de la mediana de ingresos que existe en la comunidad autónoma, que quiere decir que por debajo de eso uno es pobre, pero no pobre de solemnidad, porque entonces tendría que ser el 40%. Es pobre en términos, podemos decir, sociales, que no puedes tener una vida decente. 90%, 900 euros, mayores de 18 años. La gente de 17
a 14 años, 17, 16, 15, 14, el 50%, 450, y la gente de menos de 15 años, de 13 años, el 25%. Claro, esto en las definiciones históricas que hemos tenido de renta básica no lo poníamos así, poníamos para todo el mundo 900, pero viviendo en familias, etcétera, siempre los costos de vivir se recortan, y por eso metemos esto para que sea más alto. Vale, pues era lo que os quería decir. Yo voy a meterme en un jardín que es más conceptual y seguramente si tuviésemos tiempo podríamos hacer un debate larguísimo. El tema es, mi compañero ha incurrido en varios errores de los que yo voy a hablar, también el vídeo curiosamente incurre en errores, y es confundir dos palabras que la mayoría de la sociedad le damos la misma igualdad. Es el trabajo y el empleo. Seguramente, si os digo, oye, trabajo y empleo, ¿os parece que es sinónimo? La Academia de la Lengua dice que sí. Pero quienes defendemos una renta básica incondicional pensamos que no son sinónimos en los términos que socialmente se entienden. Nuestras madres trabajaban, eran trabajadoras o que eran ociosas o tenían derechos. ¿Y por qué no tenían derechos? No tenían ningún derecho, porque no tenían empleo, no tenían alguien que les empleaba. Eran muy trabajadoras, son muy trabajadoras, las mujeres en particular, el cuidado de las personas, de la vida, pero no tienen empleo. Por lo tanto, hay una diferencia, aunque terminológicamente parece que estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de lo mismo para nada. El empleo en esta sociedad, en nuestra sociedad, genera derechos. Quien tiene empleo tiene derechos. Nuestros padres, cuando la familia, la mujer no se incorporaba todavía a esto, tenía el derecho a la pensión. Cuando cumplía los requisitos, la mujer no tenía pensión, tenía de viudedad, acaso que le queda una parte muy pequeña de la pensión del marido, pero ni tan siquiera la asistencia médica. Si tú tenías un trabajo, tenías cartilla para ir a la Seguridad Social y podían ir tus hijos, si no, era otro régimen, tenías que ir a tu médico privado. La gente aquí, la gente del campo, que tenía sus maneras determinadas, que decir, a lo que voy. Yo tengo curiosidad, me voy a Google, pincho y digo, oye, dime refranes que unan trabajo, empleo. Me salen cientos de refranes, pero ninguno habla del empleo, todos hablan del trabajo. Y entonces, por decir, manos callosas, manos honrosas, no es persona baja la que trabaja, el trabajo dignifica y robustece, el ocio envilece, quien trabaja come y buena ropa se pone, por el trabajo llegarás arriba a los que están abajo. Es decir, tenemos una sociedad que parece que todo tiene que girar en torno al trabajo, pero lo camuflan, no es el trabajo como tal, es el empleo. Entonces esto es un tema que tenemos que intentar desligar, porque esta sociedad hemos admitido perfectamente que más del 50% de la sociedad no tenía un empleo y la sociedad funcionaba con naturalidad, ¿no? Ahora empieza a ser impensable el derecho, se habla del salario por los cuidados, el salario, que hay todo un cambio de paradigma. Entonces nosotros no queremos igualar esos dos conceptos, aunque si vas a la Academia de la Lengua, pues te dice, sí que define bien el empleo, la Academia es
muy exacta cuando define el empleo, lo que no tiene más que una acepción, entonces entráis ahí y veis, no tiene más que una acepción que dice desempeño de una actividad laboral que genera ingresos económicos por los que se recibe una remuneración o salario. Perfecto, eso es el empleo, ¿no? Estamos todos de acuerdo y todas. El trabajo es otra cosa, el trabajo tiene multitud de acepciones en la academia y dice acción y efecto de trabajar, ocupación retribuida, obra, esfuerzo humano aplicado al producto, riqueza en contraposición al capital, un montón de... El caso es que nosotros tendemos a confundir bastante eso. ¿Pensamos que el empleo ha sido siempre en la columna vertebral de la sociedad? No, es un invento relativamente reciente. Históricamente el empleo nace, tal y como lo conocemos hoy, nace con el capitalismo, pero ha habido cantidad de formas de relación en el feudalismo más atrás, es decir, que había otras formas. El empleo es un invento capitalista que requiere una serie de condiciones, requiere toda una serie de normativas que nosotros mismos buscamos que se nos explote, es decir, en términos marxistas, buscamos a alguien que nos saque una plusvalía para poder vivir. Y por lo tanto esa es la columna vertebral de los últimos, pongamos, 100, 200 años. ¿Vale? Esto es, y nos parece que ya no hay otra forma de vivir. La renta básica incondicional pone en cuestión esta idea. La renta básica incondicional, desde el punto de vista, como decía mi compañero, de la libertad personal, también de la libertad filosófica, de la ciudadanía. Estamos en un Ateneo republicano, pues es la idea republicana, ¿no? del derecho a la libertad de cada una de las personas, solo se logra si esas personas tienen realmente una capacidad económica que les permita tener un suelo que le permita vivir y además le permita vivir con una cierta dignidad. ¿Vale? Ese sería un tema que nos preocupa mucho porque socialmente parece que si no tienes un empleo ya no eres una persona que en la sociedad puedas participar, eres el vago, eres la persona que no quiere colaborar y sin embargo conocemos cantidad de trabajos, aparte del socorrido de la mujer hogar, pero hay mucha gente que hace trabajo de colaboración, que hace voluntariado, que hace otra serie de tareas que son muy útiles para la sociedad y que sin embargo no son el empleo. La renta básica apuntalaría más esos aspectos más positivos de la vida social que no la garantiza el empleo. Hay un monologuista catalán que ya falleció, Pepe Rubianes, no sé si habéis tenido alguna vez posibilidad de verlo. Había estado tentado de ponerlo, pero bueno, al final decidí que no. Pero tiene un monólogo que es sobre el trabajo. Él le llama así, dice, el trabajo dignifica. Entonces hace una parodia de lo que es el trabajo, que es genial. Si podéis buscarlo en Google, Pepe Rubianes, el trabajo dignifica, aparte de divertido, es un tratado filosófico que desde el humor describe muy bien qué es el trabajo, si realmente dignifica a las personas, si socializa a las personas, y para ser sociedad es imprescindible el empleo, es decir, el trabajo sí, pero el empleo, esto es otra historia. Me salto alguna cosica. Esta idea de renta básica incondicional, lo he dicho casi un poco en la presentación, no cuenta con mucho aplauso. Para empezar, quienes más conocen el mundo del empleo, que son los sindicatos, no son para nada proclives a defender esta idea. No hay ningún sindicato de los que se denominan mayoritarios, comisiones obreras y UGT en el Estado, el ALAB en la Comunidad Autónoma del País Vasco y también en Navarra, son sindicatos mayoritarios. De esos 4 sindicatos, ninguno de ellos
contempla la posibilidad, ni tan siquiera como posibilidad teórica, de la renta básica incondicional como una herramienta que pudiese ayudar a los temas de exclusión, de desigualdad que padecemos hoy en la sociedad. Hay algún pequeño sindicato, igual os suena pues lo que es SK, la CGT tiene algo parecido a lo que es renta básica incondicional, pero con muy poca incidencia política para poder llevar eso adelante. Curiosamente, cuando hicimos la ILP, el único sindicato de estos que denominamos mayoritarios, que en la Comunidad Autónoma del País Vasco nos dijo que sí y salió públicamente a defender, fue UGT. Que UGT, curiosamente, es un sindicato que a nivel estatal no defiende la renta básica incondicional, tampoco es muy beligerante, es verdad que no es muy beligerante, pero en la Comunidad Autónoma del País Vasco, vamos, nos dijeron que lo habían debatido en sus órganos que tenían una decisión como sindicato de la Comunidad Autónoma y salieron públicamente diciendo que apoyaban esta propuesta de ILP. El resto ya digo que no. En el campo de los partidos políticos, Podemos en su primera comparecencia electoral a las europeas llevó en su programa electoral la renta básica incondicional. En las primeras elecciones ya estatales desapareció de su programa y apostó más por otra idea, que es la del trabajo garantizado. Está más en la corriente de pensamiento de Izquierda Unida, es una idea de comisiones sin duda. Nosotros, comisiones, nos dijo enseguida, nosotros no queremos saber nada de renta básica incondicional, nuestra propuesta es el trabajo, el empleo garantizado, ya me iba a utilizar mal la terminología, ¿veis? El empleo garantizado, que es su línea. Bueno, pues eso es un poco lo que nos encontramos. Creemos que hay que cambiar ese paradigma, hay que hablar del trabajo, qué tipos de trabajo, qué trabajos son interesantes para la sociedad y qué tiene que ver eso con el empleo. Se puede deducir casi de todo lo que he dicho que estamos en contra del empleo, o que la renta básica incondicional parece que pueda estar en contra del empleo. Para nada. Nosotros contemplamos el empleo también como un elemento más de articulación de la sociedad. Además, lo dicen en el vídeo, los experimentos que se han hecho en algunas partes del mundo es que quien accede a una renta básica incondicional en su momento también quiere acceder a empleos, pues porque considera que con 800, 900 euros, imaginaos que en la Comunidad Autónoma se hubiese aprobado una renta básica, pues ¿quién se quiere conformar o su expectativa de vida es 900 euros y ya está? No, normalmente buscará algo que complemente ese tema, en mucho, en poco, en lo que aspire. Habrá gente que dice, oye, yo 900 ya tengo un suelo, si encuentro una cosa de media jornada, y entonces sí que a lo mejor opto a un trabajo voluntario de media jornada, no como ahora, que las medias jornadas o los contratos a tiempo parcial no son voluntarios. Los datos estadísticos es que el 80 y muchos de los contratos a tiempo parcial no son voluntarios, son impuestos porque no encuentras otra cosa. Bueno, pues parece que con la renta básica incondicional podrías tener opciones a otros modelos de... Y ya dejo este tema para meterme con otra idea. Lo dice en el vídeo, quienes defendemos la renta básica incondicional somos absolutamente conscientes de los límites que tiene el empleo en los países avanzados. Es decir, podemos ponernos la venda y pensar o defender que los nuevos nichos de la inteligencia artificial, la robótica, van a generar tantos puestos como los que se destruyen. Esto es una falacia. Es decir, no hay nadie, pero nadie, que defienda que va a sustituirse los puestos ahora que son manuales y tal por robots, pero que luego la construcción de los robots o la investigación va a absorber esa mano de obra.
El foro de Davos, que no tiene nada de sospechoso de ideas o de esas, da por hecho que va a haber una destrucción de empleo tremendo. Lo ha habido ya, lo ha habido. Cojamos cualquier sector, la banca, por ejemplo, que no es un sector manufacturero, que es un sector de servicios. ¿Cuánta gente se ha ido de la banca? Igual en mejores condiciones que otros sectores, pero ¿cuánta gente se ha ido? De las empresas tecnológicas ni te cuento. Hoy aparecía, o ayer en la prensa, no sé si eran 60.000 puestos de trabajo, el MUCH que van a destruir, aparecía en el periódico ayer. Quiere decir que las tecnológicas y la inteligencia artificial, todo el mundo coincide que además va a incidir en aquel sector que ahora no había sido hasta ahora tan maltratado, que son los trabajos cualificados. Es decir, mucho trabajo de asesoría, de farmacéuticas, de medicina, muchos trabajos cualificados que porque hay que tener una titulación van a ser sustituidos por la inteligencia artificial. A mí me decía, oye, eres un agorero. No, yo no lo digo, lo dicen las personas que hacen esos estudios, que hacen y que los hacen no para las organizaciones como nosotros, sino que las hacen para las organizaciones que controlan el mundo. Y les dicen. Entonces nos estamos encontrando ya, y voy terminando en mi parte, con que nos podemos encontrar con que frente a una idea de renta básica incondicional del modelo que ha explicado Iñaki, que tiene una serie de condicionantes, nos encontremos con un modelo de renta básica incondicional también, pero que en vez de tener estos parámetros, tenga unos parámetros neoliberales, porque también puede haber una renta básica incondicional neoliberal. En Estados Unidos, durante la pandemia, en algunos estados dieron un cheque de $1.000, pero decían, con estos 1.000, yo no te voy a dar, el Estado no te voy a dar los servicios públicos, te los vas a tener que gestionar tú, con lo cual es una vía todavía más rápida, para la privatización de servicios. Si teniendo una ley como tenemos en el Estado español de sanidad pública, estamos viendo las derivas sanitarias según quien gobierne hacia la privatización de algo que legalmente es una sanidad para todos y para todas, imaginaros con una renta básica incondicional, liberal o neoliberal, o como se llame en su momento, que te digan, sí, ¿cuánto pides? ¿900 euros? No, eso me parece poco, te doy 1.500. Pero privatizamos toda la educación, privatizamos la y luego tú búscate la vida. Es otro modelo. Y eso en el foro de Davos llevan años. Esta agenda en el foro de Davos llevan años. Y solo ya como curiosidad decir que cuando estuvimos con la ILP hablando con los partidos políticos, a mí el que más me llamó la atención, y lo cuento porque me llamó mucho la atención, es el PNV. Que el PNV dice, no, nosotros vamos a votar en contra de esta ILP pues porque no estamos de acuerdo con la idea de renta básica. Dice, pero bueno, ya sabemos que va a haber renta básica incondicional. De hecho, el Euskadi Buru Batzar, el órgano de edición, tiene una comisión, que no lo dijo así, tiene una comisión específica dentro de la estructura del partido, del PNV, que no es cualquier cosita, que están haciendo un seguimiento de las ideas de la renta básica incondicional, las experiencias que se están haciendo en distintas partes del mundo, y dicen, pues porque sabemos que nos va a venir marcada seguramente por directrices económicas europeas o otros estamentos, porque se están dando cuenta de que algo habrá que hacer a esta olla a presión donde la desigualdad está creciendo a una velocidad tan exponencial que saben que por mucha olla que haya, la presión en un momento determinado puede saltar, y si algo quiere el sistema es que no haya explosiones. Y termino ya muy rápidamente diciendo, y me salto algunas cosas, que cuando defendemos, la gente que tenemos ideas de izquierda, defendemos ideas que están tan de moda y que están en casi todos los discursos, ahora que estamos en elecciones en la comunidad autónoma vasca, lo oímos a casi todos los partidos, es decir, hay que poner la vida y los cuidados en el centro, hay que cuidar el planeta y no sobrepasar sus límites, hay que compartir los cuidados.
Todas esas ideas que compartimos, no puede ser de otra manera, no serán factibles si no somos capaces de instaurar una renta básica incondicional, cuando menos del modelo que nosotros planteamos. Yo voy a empezar a hablar de lo que realmente existe, que no es la renta básica incondicional, sino las rentas garantizadas y condicionadas, y luego lo voy a comparar con la renta básica incondicional, porque si realmente tuviéramos unas rentas condicionadas, si el ingreso mínimo vital, que ha nacido después de las rentas condicionadas, de hecho se puso en marcha en el año 2021, estuviera dando buenos resultados y combatiera la pobreza, pues lógicamente estaríamos viendo cómo pedimos que se mejoren este tipo de organismos. Y lo que decimos es que no tienen posibilidad de mejora sustancial para combatir la pobreza, porque el problema no está en la gestión. Han salido muchas leyes, en Euskadi más que en ningún sitio, llevamos ya 6 leyes con la última, que es del año pasado, y no se ha combatido la pobreza. La pobreza sigue existiendo, va cambiando de caras, etc. Entonces, os doy los datos de la pobreza que hay en el Estado español, para que veamos, en la comunidad autónoma del País Vasco y en Nafarroa es un poco más baja, para que veamos hasta dónde llegan los instrumentos que hay, el ingreso mínimo vital y las rentas garantizadas y condicionadas, combatiendo la pobreza. Los datos que tengo son del año 2022, no hay datos más recientes que sean fiables. La tasa de pobreza en el año 2022 en el Estado español fue el 20,4% de pobreza relativa, de la que decimos del 60%. Estos son 9,7 millones de personas pobres había en el Estado español. En el caso, por ejemplo, de los menores, que son los que más pobreza tienen, igual que la gente inmigrante, llegaba al 28%. Y la pobreza severa, la superpobreza, que no llegas al 40% del umbral de ingresos medios, era 8,9, 4,2 millones de personas. Bueno, pues el ingreso mínimo vital que cobraron la gente que lo pidió y que le salió positivo que se lo dieran, en febrero del 2024, fijaros, hemos pasado año y pico más, fue 964.000 personas, 787, o sea, 965.000. 965.000 personas beneficiarias del ingreso mínimo vital y 4,2 millones de personas que estaban en situación de pobreza severa. O sea, no llegaban ni a la cuarta parte de esos. Y sobre los 9,7 millones, pues ya podréis ver. Bien, ¿desde cuándo se pone en marcha el ingreso mínimo vital? Os he dicho que es el último, y el ingreso mínimo vital ha conseguido que en aquellas zonas donde las rentas de garantía, no en Euskadi ni en Nafarroa, que tenemos rentas de garantía mucho más potentes que las que tienen en otros sitios, pero en sitios como Extremadura, como Murcia, como Andalucía, las rentas de garantía incluso son inferiores al ingreso mínimo vital, de modo que el ingreso mínimo vital, que es una prestación similar a las prestaciones no contributivas, a las de la gente que no ha contribuido y cuando llega a los 65 años o está enfermo con una situación de enfermedad grave, tiene una pensión, pues lo que ocurre con este ingreso mínimo vital es que ha conseguido mejorar algo en esos sitios. En el resto no ha conseguido casi nada. ¿Por qué se ponen en marcha las
rentas mínimas garantizadas. Tiene que ver con lo que ha comentado Ignacio. Cuando en final de los años 70 tuvimos la gran reconversión industrial en la que cayeron los altos hornos, las empresas más grandes que hacían barcos, no sé qué, los que yo que soy de Vizcaya, realmente no conozco lo que es ir por la margen izquierda ahora, porque donde había empresas, ahora hay supermercados, centros de no sé qué y tal, y cosas de ese tipo. Han desaparecido montones de empresas. ¿Por qué? Pues porque el empleo como tal no se podía mantener en las condiciones de los 30, lo que se llamó los 30 años gloriosos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se estaba cayendo el estado de bienestar, no había pleno empleo, y sin pleno empleo, con todo lo que arrastra el empleo, que era la seguridad social, las pensiones, etc., todo eso también se iba cayendo. Si no se hubiera creado esta última red para combatir la pobreza, los pobres y la gente pobres y hombres y mujeres estarían por las calles pidiendo. Es decir, solamente estaba la Iglesia, para entendernos. La Iglesia con Cáritas y tal, era quien en los años 80, principios de los 80, te aseguraba, pero lo que podía asegurar. Entonces, para evitar una auténtica crisis social sin salida, se crea en toda Europa las rentas mínimas de garantías condicionadas. El objetivo de las rentas mínimas garantizadas es combatir la pobreza más extrema. No se preocupan de la pobreza que he comentado antes, la que sí se preocupa la renta básica, que está en el 60% de la media de los ingresos, de la mediana de los ingresos. Os doy los datos para que veáis cuánta gente cobra en el año 2022 en Nafarroa y en la Comunidad Autónoma del País Vasco la renta mínima garantizada, o la renta garantizada, como se llama en Nafarroa. En Nafarroa son 38.571. Es curioso porque en Nafarroa hay una bajada de gente que cobra la renta mínima garantizada con el año 2021. Esto tiene que ver que en el año 2021 la situación económica estaba peor, acabábamos de salir, bueno, todavía ni siquiera habíamos salido de la pandemia. Había 41.000 personas pobres cobrando la renta garantizada y en el 2022 39.000 prácticamente. En Euskadi no pasa eso, pero casi. Hay 116.000 personas en 2021 y 117.000 en el año 2022. Bien, ¿cuál es el problema de estas rentas garantizadas? El problema es que son rentas en las que primero tienes que demostrar que eres persona pobre cumpliendo un mogollón de requisitos, o sea, tienes que vivir. Los de Euskadi y Navarra se parecen bastante. En Euskadi, o sea, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tienes que tener 3 años de empadronamiento. Fijaros lo que es para una persona que venga inmigrante, 3 años de empadronamiento. Dices, ¿y de qué vive esa persona mientras tanto? Pues malvive, con trabajo negro, con ir a Cáritas, con lo que sea. En Nafarroa estáis un poco mejor porque son 2 años. Segundo, tienes que tener una unidad de convivencia, es decir, no es solo para ti, sino para ti y los familiares hasta el 2º grado, todos forman una familia y la renta de garantía en Navarra y en la Comunidad Autónoma del País Vasco se da a toda esa familia, no a nivel individual como la renta básica. Tienes que no tener ningún patrimonio, no puedes tener nada más que la casa en la que vives. Si tienes una tierra en el pueblo, aunque sea una tierra baldía, etc., ya no te la dan.
tienes que cumplir todas las condiciones, por ejemplo, de estar apuntado al INEM, hacer todos los cursos que te pidan, etcétera, aunque sepas que no sirve para nada, porque no buscan empleo. O sea, el INEM intermedia el 7% de todos los contratos que hay en la comunidad autónoma. Es decir, si fuera una ETT, ya tendría que bajar la persiana, porque dices, de cada 100 contratos que pasen por el INEM, solo 7, pues solo 7 son los que buscan. En Navarra no tengo ese dato, pero será parecido, porque esto lo que persiguen es la gente que cobra incorrectamente el desempleo, etc. Bueno, pues con todas esas condiciones, por supuesto que no tienes que tener ingresos superiores a la renta, etc. Con todas esas condiciones se hace la cuenta de aquella gente que cobra la renta, que puede cobrar la renta. En la comunidad autónoma del País Vasco, esto es más avanzado que en Navarra, existe cada 2 años una encuesta que se llama Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, y que tiene un capítulo que chequea, es del gobierno vasco, que chequea qué utilidad tiene la renta de garantía de ingresos para combatir la pobreza. Es decir, que no se van a hacer trampas. La última ha salido el año pasado, y en esa aparece que el 24% de la gente pobre de la comunidad autónoma del País Vasco, pobre, realmente pobre, no puede cumplir los requisitos y sigue siendo pobre. Es decir, sigue siendo pobre pero no cobra la renta de garantía. Pero no solo eso, aquella gente que consigue entrar, los 111.000 que os decía, a la renta de garantía en el País Vasco, le preguntan, ¿sigue usted siendo pobre a pesar de cobrar la renta de garantía? Y el 50% dice que sí. Es decir, la mitad de gente no le llega porque el presupuesto de la renta de garantía es insuficiente para llegar a las cantidades que son necesarias. Bien, esta es la realidad. Y esta es una realidad desde el año 1989 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 1900 poco en Navarra, empieza un poquito más tarde. Es decir, es una realidad de más de 30 años con un modelo que no sirve para combatir la pobreza. Entonces, ¿qué ventajas tendría la renta básica desde ese punto de vista? Una ventaja evidente es que evitaría la pobreza al final de la tubería. La pobreza al final de la tubería no es posible combatirla nunca, porque es que tendrías que tener una burocracia de tal nivel para saber quién es pobre, no asustar a la gente pobre, porque hay muchísima gente, por ejemplo, en Euskadi, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre la gente mayor de edad, viudas y no sé qué, hay 60.000 personas que son jubiladas, de más de 65 años, que son pobres, y solo 18.000 personas cobran la renta de garantía. El resto, ¿cómo son? Yo me acuerdo, mi madre se murió hace 2 años y le contaba a Ignacio viniendo que mi madre, mi aita se había muerto cuando tenía yo 6 años y ahora tengo 75. Pues desde entonces mi madre era viuda, pero resulta que ahorraba, no sé qué, etcétera, trabajaba de costurera y llegó a tener una casa suya, no sé qué, y decía, yo no soy pobre, ¿verdad? Y le pagaban una parte de la renta de garantía. Y ella decía, esto es mejor que no lo cobre, ¿no? Dice, pero si tú eres pobre de solemnidad, si cobrabas 600 y pico euros o 700, pero claro, murió con 97 años y estaba acostumbrada a hacer eso que decía Ignacio. Las mujeres trabajaban en su casa, hacían no sé qué, etcétera. Bueno, pues esta es la realidad a la que obliga este tipo de rentas de final de tubería. ¿Qué pasa con la renta básica incondicional? Que se evita llegar a ese final de tubería porque todo el mundo tendrá 900 euros más lo que he dicho de los mayores, de menores de 18, etcétera, y no llegará a ser pobre. Es decir, tú con
combates la pobreza desde el origen. ¿Por qué? Porque combatir la pobreza es que la gente pueda vivir dignamente. Eso es la clave de una renta condicionada y una renta sin condiciones. Pero además, las rentas condicionadas generan xenofobia y racismo. En Vitoria, yo he vivido muchos años en Vitoria también, ahora vivo en Vizcaya, pero en Vitoria, cuando teníamos a la derecha a Maroto o al otro alcalde que hubo en Vitoria, hacían campañas contra la gente inmigrante, porque la gente inmigrante se llevaba la mayor parte de las rentas de garantía. Era mentira, ¿no? Pero la gente inmigrante tenía un 14 veces más pobreza que la gente normal. Y dices, claro, si la gente inmigrante es más pobre, pues es lógico que le toque algo más de renta de garantía. Ya, eso generaba racismo, generaba xenofobia. Era inevitable. Es lo de que cuando ves a alguien que es más pobre que tú, que te hace la putada y no sé qué, te metes con él, no te metes con el capitalista, que es el que está generando o contra el gobierno que impide la renta básica. Es decir, la renta básica evita que haya xenofobia, que haya ese tipo de racismo. La renta básica no tiene casi burocracias, condiciones, es inevitable. Cuando pones tantas condiciones, los requisitos y las obligaciones, lo tienes que controlar para que nadie chule. Y la ANVIDE es una especie de cámara de los horrores de la gente pobre. La gente pobre en la ANVIDE se siente cohibida, etc. Se produce mucho, cosa que no se produciría en una renta básica incondicional, lo que se llama en inglés el non-take-up, que es no coger la renta básica. Por vergüenza, por lo que sea, hay mucha gente que podría tener los requisitos para ir a por la renta básica, a renta de garantía de ingresos, pero no va. Con la gente mayor es terrible, O sea, aparte que el movimiento pensionista está muy fuerte y tal, pero no conseguimos convencerles. Entonces, como somos de cristal, una cosa que los pensionistas de Euskal Herria están haciendo, yo creo en todos los sitios, es exigir que la renta de garantía sea dada de oficio a toda la gente pensionista, que con su pensión, no tienes que decir, hoy gano tanto y tal, no, si es que la pensión es pública y todo el mundo sabe lo que cobra, podían tramitar directamente de forma de oficio. ¿Por qué no lo hacen? Porque lo que quieren es dar menos rentas de garantía. Conclusión, todas estas cosas generan en una sociedad donde efectivamente la pobreza nos va a seguir acompañando con el modelo de rentas básicas, pobreza termina siendo algo imposible. Lo que planteamos desde Orain y desde la red renta básica estatal, planteamos que el modelo cambie. No es posible mejorar sustancialmente, algo se podría mejorar, pero si tú a una renta que es una renta condicionada le quitas las condiciones, la conviertes en parte en una renta básica. Dices, eso es lo que pedimos. Que no haya condiciones, que no se espere a que esas condiciones haya que demostrarlas al final yendo a la ANVIDE, sino que se entregue de entrada una renta básica, que luego con esa renta básica cada uno pague el tipo de fiscalidad que le corresponda. Con esa fiscalidad, hoy no nos daba tiempo de hablar de esto, pero con esa fiscalidad lo que sale es que el 80% de la mayoría de la población no pagaría nada de renta básica incondicional. La pagaría, o sea, sacarían el dinero el 20% de personas más ricas. Y no sacarían mucho dinero, no creáis, pero para entendernos, cuando están acostumbrados a tener un tipo fiscal que no pasa del 40%, etcétera, cuando en los años 40, 50 llegaba a ser el 80 y el 90%, pues los ricos siempre dicen, bueno, ya pagamos suficiente, las empresas ya pagamos suficiente, y es mentira. Entonces, haríamos una renta básica que fuera mucho más
equilibrio social y que definitivamente acabaría con la pobreza. Ese es el elemento que nos ha movido, sobre todo a la gente que estamos en los sindicatos, en algún sindicato como SK, a decir que tenemos ya que pasar del modelo de rentas de garantías e ir al modelo de renta básica incondicional.